Hola, un saludo. Quien les habla, la estudiante Molina Vanessa, cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la relación de trabajo correspondiente al subproyecto de Derecho Laboral. La relación de trabajo es un concepto jurídico que se refiere al acuerdo contractual entre un empleador y un empleado. Este acuerdo establece los términos y condiciones del empleo, incluyendo el salario, las horas de trabajo y otros aspectos laborales. En el artículo 53 se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. El contrato de trabajo es un acuerdo donde se definen las condiciones bajo las cuales una persona está al servicio en el proceso social de trabajo, bajo dependencia y a cambio de un salario justo e equitativo. Este salario debe estar en conformidad con las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la LOC en su artículo 55. En cuanto a sus caracteres, esta relación se caracteriza por ser bilateral y lo que significa que impone obligaciones a ambas partes. El trabajador debe realizar las tareas asignadas, mientras que el empleador debe pagar el salario acordado. Es también conmutativa, ya que las prestaciones se consideran equivalentes y principal, subsistiendo por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es también de tracto sucesivo, lo que significa que sus efectos se prolongan en el tiempo, no agotándose en un solo acto. Esto implica que el contrato de trabajo puede sufrir transformaciones y adaptarse a las circunstancias cambiantes, sin que se le pueda dar efecto retroactivo a las decisiones en materia de resolución o nulidad de contrato. También es intuitu personae, significa que el contrato se celebrará teniendo en cuenta las habilidades, la formación, las cualidades del empleado, así como la actividad específica del empleador. Tiene unos elementos para que pueda ser considerada como válido y legal. El contrato de trabajo debe contener 3 elementos fundamentales. El primero es el consentimiento. Se basa en el acuerdo voluntario por las dos partes que intervienen en contrato. El objeto, que se basa en la presentación de los servicios en el trabajador, debe realizar bajo la empresa a cambio de una remuneración. Y la causa, que es la justificación del contrato de trabajo realizado, se entiende como el motivo por el que se realiza una relación. También están las presunciones. El contrato individual de trabajo requiere para su existencia 3 elementos específicos. Los encontramos en el artículo 53 de la LOC, en la presunción de la relación de trabajo, que se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba. También está la forma y la prueba del contrato de trabajo en el artículo 58 de la LOC, donde establece que el contrato de trabajo se hará preferiblemente por escrito, sin perjuicio de que pueda aprobarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral, cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito. Se presume ciertas hasta prueba lo contrario todas las afirmaciones relacionadas por el trabajador o trabajadora sobre el contenido. En cuanto a los efectos del contrato, en todos los contratos individuales de trabajo, todas las estipulaciones hechas por las partes se incorporan las normas protectoras de la legislación laboral. Esto en razón del principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 3 de la LOC.
Por ello se dice que la relación de trabajo comprende, precisando de lo que haya estipulado, las partes, todas las normas que favorecen al trabajador. En cuanto a las obligaciones y deberes para las partes, tanto el patrono como el trabajador se encuentran estipulados en el artículo 56 de la LOC, que señala que el contrato de trabajo obliga a los expresamente pactados y las consecuencias que de él se deriven. En cuanto a las clases de contrato de trabajo, según lo establecido en el artículo 60 de la LOC, existen 3 tipos de contrato: por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por una obra determinada. En cuanto a su clasificación legal, tenemos que el por tiempo indeterminado se refiere al que no tiene límite, el cual está sustentado en el artículo 62 y 64 de la LOC. En cuanto al por tiempo determinado, es el que tiene un plazo fijo, cual está estipulado en el artículo 61 de la LOC. Y para una obra determinada, este se determina con la conclusión de la obra. Lo encontramos en el artículo 63 de la LOC. Los contratos atípicos son acuerdos que no regulados específicamente por la ley, permitiendo flexibilidad en términos y condiciones entre las partes. La sustitución de patronos, el artículo 66 de la LOC nos da una definición de lo que es la sustitución de patrono, el cual dice que cuando por cualquier causa se transfiere la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa y contiene realizándose labores de su entidad de trabajo, aun cuando se produzca modificación. En cuanto a la notificación de la sustitución, en el artículo 69 de la LOC establece que la sustitución del empleador debe notificarse previamente a los trabajadores, también al sindicato, así como al inspector de trabajo. La sustitución no puede perjudicar a los trabajadores. Si un trabajador considera inconveniente la sustitución, puede exigir la terminación de su relación laboral y el pago de prestaciones e indemnización dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. En cuanto a la terminación por causas de sustitución, esta terminación por causa la encontramos tipificada en el inicio del artículo 69, que expresa lo siguiente: si un trabajador considera inconveniente la sustitución en su trabajo, puede exigir la terminación de la relación laboral y el pago de prestaciones, siendo también se rige por la establecido en la ley correspondiente. La sustitución y los pagos prestacionales, en el artículo 70 de la LOC se encuentra estipulado que si un trabajador recibe prestaciones e indemnización al cambio del empleador, pero sigue trabajando en la misma empresa, ese pago se considera un anticipo de lo que le correspondía al finalizar la relación laboral. En cuanto a la suspensión de la relación de trabajo y su causa, en el artículo 71 de la LOC se estipula la siguiente: que la suspensión de la relación laboral no termina la conexión legal entre el empleador y el empleado, aunque no se esté trabajando. Los derechos y obligaciones laborales siguen vigentes durante este periodo de suspensión. Y sus causas las encontramos en el artículo 71 de la LOC, donde además también sus efectos lo encontramos en el artículo 73 de la misma LOC. En cuanto a sus consecuencias, algunas de las implicaciones comunes
comunes incluyen la pérdida de ingresos para el trabajador, posible impacto en la moral y productividad del equipo, así como costos adicionales para el empleador en términos de reemplazo temporal o específico. En cuanto a la terminación de la relación de trabajo, se refiere al cese del vínculo laboral entre un empleador y un empleado y un empleador, ya sea por voluntad propia, despido o finalización de contrato o retiro. Formas de terminación están estipuladas en el artículo 76 de la LOC, donde señala las formas de terminación, los cuales son por despido, retiro, voluntad común de las partes o causas ajenas a la voluntad de ambas. En cuanto a la terminación por voluntad de ambas partes, cuando una relación laboral termina por voluntad mutua, ambas partes acuerdan que al final al contrato de trabajo sin un conflicto. Es importante documentar los términos de la terminación de un acuerdo por escrito para evitar malentendidos futuros y proteger los derechos de ambas partes. Es recomendable seguir las leyes laborales locales y consultar con un profesional en cuanto a estos casos. En cuanto a la terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes, la terminación de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad de cada una de las partes puede ocurrir debido a factores como despido colectivo, fuerza mayor, quiebra de la empresa o cambios en la organización. En cuanto a la terminación de voluntad unilateral de una de las partes, el despido o retiro, lo encontramos en el artículo 77 de la LOC, que se entenderá por despido las manifestaciones de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras. El despido será justificado cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por la ley. Cuando es no justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique. El artículo 78 se entenderá como retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. En cuanto a la oportunidad para efectuar el despido o el retiro, estos se encuentran estipulados en el artículo 79, quien menciona como falta de probidad, injuria al empleador, negligencia grave en seguridad laboral, inasistencia justificada, perjuicio material intencional, revelación de secreto, abandono del trabajo y acoso laboral o sexual. En cuanto al perdón de falta, lo encontramos en el artículo 82 de la LOC, donde habla sobre el lapso de caducidad bajo un marco legal para la terminación unilateral de una relación laboral, donde cualquiera de las partes puede finalizar el contrato de trabajo sin una razón justificada para hacerlo. Sin embargo, hay un límite de tiempo para actuar sobre dicha causa justificada si han pasado más de 30 días desde que se conoció o debió haberse conocido el hecho que justifica la terminación. Entonces no se puede invocar como motivo para finalizar la relación laboral. El preaviso se refiere al periodo de notificación que debe dar una de las otras antes de terminar una relación de trabajo. El preaviso es obligatorio cuando un empleado decide retirarse voluntariamente sin una causa legal que lo justifique, y deberá dar al patrono o a la patrona un preaviso conforme a lo establecido en la ley orgánica del trabajador y la trabajadora en su artículo 81. En cuanto a la forma y prueba, la jurisprudencia venezolana enfatiza la importancia de la claridad
y la determinación y la comunicación de la intención de determinar un contrato de trabajo. Esto significa que el preaviso debe ser inequívoco y no debe dejar espacios para las interpretaciones o condiciones. Debe ser una declaración directa y sin ambigüedades a la otra parte involucrada, asegurando que ambas partes comprendan que el contrato está llegando a su fin. Esta práctica busca proteger los derechos y expectativas de los trabajadores y empleadores por igual. En cuanto a la omisión de preaviso, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes. Deberá darse en la anticipación por el trabajador o por el empleador cuando el trabajador se encontrare en periodo de prueba. También la parte que omite al preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios equivalentes al preaviso, si una de las partes involucradas es un contrato de trabajo dudoso, termina dicho contrato sin respetar el periodo de preaviso, debe compensar a la otra parte. Esta compensación es igual al monto que el trabajador habría ganado si hubiera continuado trabajando durante el periodo estipulado por el preaviso. Es una medida que busca proteger los derechos del trabajador y asegurar que tenga un tiempo adecuado para buscar nuevas oportunidades de empleo. En cuanto al despido, la terminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador es un acto jurídico donde el patrono decide finalizar el contrato de trabajo sin necesidad de mutuo acuerdo. Este proceso debe estar fundamentado en las causas legalmente establecidas y seguir el procedimiento que garanticen los derechos del trabajador. En cuanto a las clases de despido, el despido será justificado cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por esta ley. Por lo tanto, un despido justificado ocurre cuando el empleado ha cometido una falta que está contemplada en la legislación vigente como motivo válido para terminar la relación laboral. No justificado cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en causa legal que le justifique. Un despido no justificado se da cuando no existe una razón legal que respalde la decisión del empleador. Causales de despido justificado. Estas causales están previstas en el artículo 79 de la LOC, las cuales son a falta de honradez, por integridad y rectitud en el actuar, vías de hecho, salvo en legítima defensa, injuria o faltas graves, hecho intencional o negligencia grave, omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo, inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, daños intencionales a las maquinarias del sitio de trabajo, entre otras. El abandono de trabajo está estipulado en el artículo 79 de la LOC. Nos habla del abandono de trabajo, el cual se refiere a la acción de un empleado que deja su lugar de trabajo durante un tiempo sin una justificación. Esta conducta puede ser considerada como una falta grave, ya que interrumpe el proceso productivo y viola los términos del contrato de trabajo. En cuanto a la notificación de despido, es un proceso que debe cumplir con ciertas formalidades legales conforme a la legislación laboral. Es necesario que el empleador consigne ante la Inspectoría de Trabajo un escrito de solicitud de calificación de despido durante los 30 días siguientes a la falta cometida por el trabajador.
Este documento debe contener una serie de datos específicos como la identificación de las partes, la inamovilidad que ampara al trabajador y una narrativa de hechos que fundamentan pretensión de despido. Además, se deben respetar los derechos de antigüedad e indemnización por despido injustificado, los cuales están claramente estipulados en la ley. En cuanto a la terminación injustificada de los contratos a término, puede ocurrir por múltiples razones, incluyendo el despido injustificado, el retiro justificado o injustificado, o por mutuo acuerdo. Es importante que tanto empleadores como empleados estén conscientes de sus derechos y obligaciones bajo la ley para evitar conflictos y garantizar un trabajo justo para todas las partes involucradas. En cuanto al retiro, es un proceso regulado por la LOC que establece los procedimientos y condiciones bajo las cuales un trabajador puede cesar su relación laboral. Según el artículo 81 de la LOC, el trabajador que desee retirarse voluntariamente sin una causa legal que lo justifique debe notificar al empleador con un preaviso. En cuanto a las clases de retiro, encontramos el retiro justificado, el cual está estipulado en el artículo 80 de la LOC, donde establece las causas justificadas para que un empleado pueda retirarse de su puesto de trabajo. Está también el retiro injustificado, el cual se refiere a la terminación de la relación laboral por parte del trabajador sin que exista motivo alguno que lo justifique. Y el despido indirecto, el cual se refiere a la terminación de la relación laboral por parte del trabajador debido a actos del patrono que demejoran las condiciones de trabajo, construyendo un despido indirecto. La LOC contempla estas situaciones en su artículo 80, protegiendo al trabajador frente a las prácticas que puedan afectar sus derechos y condiciones laborales. Equivalencia entre despido justificado y retiro justificado. Este se centra en la consecuencia indemnizatoria para el trabajador, según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadoras. Cuando la relación laboral termina por motivos ajenos a la voluntad del trabajador o en caso de un despido sin justificación, el empleador debe pagar una indemnización equivalente a la que correspondería para conceptos de prestaciones sociales. Además, la indemnización por despido injustificado se calcula con bases en el salario promedio del empleado y su antigüedad. Estas disposiciones buscan proteger al trabajador frente a una terminación arbitraria del contrato de trabajo. En cuanto a la prestación de antigüedad, es un beneficio de gran importancia según la ley, la LOC, en su capítulo 3, artículo 141. Los trabajadores tienen derecho a una prestación por cada mes de servicio después de 3 meses de trabajo interrumpido. Este beneficio se calcula en base al salario integral y pues aumenta con el tiempo de servicio. En cuanto a la naturaleza jurídica, la prestación de antigüedad, en el derecho laboral venezolano, es un tema de gran relevancia, ya que representa un derecho adquirido de trabajador con rango constitucional. Esta prestación, que inicialmente se otorga con el fin de la relación laboral por despido injustificado o retiro justificado, ha evolucionado con el tiempo. En cuanto a sus características, por ser un ahorro diferido y un derecho adquirido por el trabajador, cuyo cálculo es retroactivo, también conocido como recálculo. La reforma laboral ha propuesto cambios en esta prestación,
buscando adaptar a la realidad actual del país y transitar hacia un modelo socialista. En cuanto a la determinación, conforme a las normas jurídicas, esta prestación se calcula en base al tiempo de servicio del empleado y por último y del último salario devengado. En cuanto, sino que también puede tener efectos indemnizatorios dependiendo de la naturaleza del retiro del empleado. Además, la Constitución establece medidas para garantizar la estabilidad en el trabajo y recompensar la antigüedad del trabajador. En cuanto al destino, la prestación de antigüedad es un derecho laboral protegido por la Constitución que busca garantizar la estabilidad en el trabajo y ofrecer una compensación por el tiempo de servicio del trabajador. Esta prestación opera como un mecanismo de ahorro a mediano plazo, generalmente disponible al finalizar la relación laboral. Salvo algunas excepciones. Además, la LOC establece que los trabajadores tienen derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 5 días de salario por cada mes de servicio después del tercer mes interrumpido de trabajo. La constitución de los fondos de fideicomiso, conforme a la ley de fideicomiso, en su artículo 6 establece que un fideicomiso puede incluir cualquier tipo de bienes, excepto aquellos que la ley considera intransferibles debido a su naturaleza personal. Esto implica que los derechos como la reputación o las relaciones personales no pueden ser objeto de un fideicomiso. Por otro lado, el artículo 8 permite la creación de fideicomisos con beneficios sucesivos para distintas personas que pueden reemplazarse tras ciertos eventos como el fallecimiento. La condición es que los beneficiarios sucesivos deben estar vivos al momento de adquirir el derecho, asegurando asimismo la continuidad del fideicomiso dentro de los marcos legales establecidos. En cuanto al abono en cuenta y el pago de interés, los créditos laborales como las prestaciones sociales son de exigibilidad inmediata y adquiere demora en su pago. Puede generar intereses. Estos intereses tienen como finalidad compensar al trabajador por los perjuicios ocasionados por el retraso en el pago. La legislación laboral de varios países establece mecanismos para proteger estos derechos y asegurar que los trabajadores reciban lo que les corresponde de manera oportuna. En cuanto a la antigüedad, en caso de muerte, las prestaciones por antigüedad representan una garantía importante para los trabajadores y sus familias. En caso de fallecimiento del trabajador, la ley en su artículo 145 de la LOC establece que los beneficiarios tienen derecho a ciertas indemnizaciones y beneficios. Esto incluye la prestación por antigüedad acumulada y en algunos casos indemnización derivada de infortunios laborales. Es fundamental que los trabajadores estén conscientes de estos derechos y que las empresas cumplan con estas obligaciones para apoyar a las familias en momentos difíciles. Esta es toda mi exposición. Espero que les haya gustado.